Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con relación a lo que hemos discutido en la Junta y a lo que va a suceder en este pleno y a nuestras previsiones para el pleno de la semana que viene. Como sabéis, comenzamos con una discusión sobre la reforma, sobre la modificación del Código Civil, que es una proposición de ley que viene del Parlamento de Aragón, en la que ha habido unanimidad en el Parlamento de Aragón y nosotros también vamos a apoyarlo, vamos a manifestar algunas diferencias que tenemos, pero vamos a manifestar nuestro voto a favor. A continuación viene una propuesta del Partido Socialista para dejar en suspenso el calendario de la LOMCE, que en realidad lo que viene hoy al Pleno es solo la aceptación de la admisión a trámite. Y nosotros vamos a decir que estamos de acuerdo con admitirlo a trámite, que somos escépticos con respecto a cómo se vaya a comportar el Gobierno y que creo que el Gobierno no ha dado hasta ahora muchas muestras de flexibilidad, ni siquiera para con sus socios de investidura, pero que estamos de acuerdo con que se admita a trámite y que lo queremos discutir en la comisión correspondiente, en la Comisión de Educación, dejando claro también que nuestra postura no es solo que haya que dejar en suspenso el calendario de aplicación de la LOMCE, sino que la LOMCE tiene que ser derogada para ser sustituida no por un pacto entre partidos por la educación, sino para un pacto nacional por la educación que incluya a los trabajadores de la enseñanza pública, a las asociaciones de madres, de padres y de tutores y a las organizaciones estudiantiles. Con respecto a la última propuesta, la proposición no de ley que llega acumulada del Partido Socialista y del Partido Popular con relación a lo que ellos llaman violencia de género, que nosotros llamamos violencia machista. Estamos todavía negociando enmiendas y decimos que nosotros no creemos que la violencia machista en nuestro país se solucione con un brindis al sol. ¿Qué significa eso? Que nos faltan por lo menos 2 compromisos en esa proposición no de ley para que estemos hablando de algo efectivo para acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Nos falta, en primer lugar, que se reconozca que la violencia machista no se ejerce solo dentro del ámbito de la pareja, que hay muchos ámbitos donde se ejercen agresiones contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Si seguimos concibiendo solo la violencia machista como una cosa que sucede dentro de la pareja, nos estamos dejando una buena parte de los espacios en los que las mujeres son agredidas, atacadas o humilladas por el hecho de serlo. Y, en segundo lugar, que los compromisos contra la violencia machista tienen que llevar recursos presupuestarios detrás. Por mucho que nosotros hagamos minutos de silencio, por mucho que nosotros aprobemos proposiciones no de ley, por mucho que hagamos declaraciones institucionales rimbombantes, esto se concreta en nada si no tiene dotación presupuestaria. Y, por tanto, no nos parece mal que el Partido Popular apruebe una moción declarativa contra la violencia de género, pero le pedimos que esto tiene que ir acompañado de dotación presupuestaria. Y recordamos que los recortes en prevención y lucha contra la violencia machista causan muertes en nuestro país. Y, por tanto, le pedimos que, además de los brindis al sol, haya compromisos presupuestarios. Con respecto a lo que hemos discutido en la Junta de Portavoces, que ha tenido mucho contenido, que ha habido mucha discusión y que nos ha parecido muy representativa de cosas que van a seguir sucediendo durante la legislatura, en primer lugar, nosotros hemos anunciado que nuestra primera proposición de ley va a ser para la próxima semana, para el martes de la próxima semana, como ya pude comunicar ayer, la subida del salario mínimo interprofesional, que nosotros hemos fijado en 800 euros para el primer año y en una meta de 950 euros para el final de la legislatura, y siempre hemos reivindicado que con esto no estamos hablando solo de justicia, sino que estamos hablando de la única manera de un modelo de salida justa y sostenible de la crisis, recuperar los salarios para recuperar el consumo y reactivar la economía. Hemos llevado también a la Junta de Portavoces la toma en consideración de nuestra propuesta para la constitución de una comisión de investigación sobre los centros de internamiento de extranjeros. Al respecto de esto, en las negociaciones con otros grupos, para intentar convencerles de que constituyéramos esta comisión, algunos grupos nos decían que les parecía una exageración, dado que habían sido unos hechos puntuales. Bien, ayer se produjo otro motín en el Centro de Internamiento para Extranjeros en Murcia.
Y, por tanto, creemos que no tenemos un problema puntual en algunas instalaciones, sino que tenemos un problema general de democracia y de derechos humanos en instituciones opacas, a las que las organizaciones no gubernamentales están denunciando que no les dejan entrar y a las que incluso nuestros representantes públicos han tenido, nuestros representantes políticos, diputados y diputadas de nuestro grupo han tenido considerables dificultades para entrar. Así que hemos vuelto a solicitar que se constituya una comisión de investigación sobre las situaciones y las condiciones en los centros de internamiento de extranjeros. Me imagino que a estas alturas de la corta legislatura, pero como es un patrón que se repite, ustedes ya se imaginan cuál ha sido la votación. Hemos votado nosotros a favor, han votado los grupos nacionalistas a favor, el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra y el Partido Socialista se ha abstenido. Con respecto a las preguntas al Gobierno, nosotros hemos objetado el reparto de cupo de las preguntas al Gobierno en las sesiones de control parlamentario, que empezarán a partir de la semana que viene, porque entendemos que el único grupo que sale perjudicado en la proporcionalidad somos nosotros. Y el Grupo Popular nos ha explicado con mucha franqueza cuál era la razón de esa desproporción, que era su voluntad de primar al Partido Socialista como principal partido de la oposición. Tenemos que reconocer que el Partido Popular ha conseguido la cuadratura del círculo, tener un principal partido de la oposición que no se le opone nunca. Y, por tanto, tiene un considerable interés en primar a un partido de la oposición que no se opone, a un partido de la oposición que, como mucho, cuando le coge un día duro, se abstiene. Con respecto a las preguntas al presidente, saben ustedes que hay un cupo de 3 preguntas al presidente en cada sesión de control parlamentaria, que hasta ahora se distribuían según un criterio discrecional del Gobierno, que decide cuántas van y quién le hace cada pregunta. El Gobierno nos ha dicho hoy, el representante del Gobierno en la Junta de Portavoces, nos ha dicho hoy que el criterio que ha establecido para las preguntas al presidente es el siguiente. Todos los jueves le hará una pregunta el representante del Partido Socialista y las otras 2 preguntas irán rotando entre todos los grupos de la Cámara. A nosotros nos parece que este era un criterio que tenía sentido cuando España era otro país, cuando España era un país bipartidista, en el que era normal que básicamente hubiera un gran partido de la oposición que preguntaba al Gobierno y luego unas minorías que tenían reservados determinados cupos. Entendemos que ese criterio se aplicara en los otros parlamentos. Este Parlamento ya no es así. Este Parlamento ya no es un Parlamento de A2 y, por lo tanto, como no es un Parlamento de 2 grandes partidos, como no es un Parlamento bipartidista, no entendemos ese criterio del Gobierno que prima a unos para que le puedan preguntar todos los jueves y el resto lo deja como cupos para que se vayan repartiendo todo el resto de grupos parlamentarios. Es decir, de 3 preguntas, una siempre es para el Partido Socialista, las otras 2 van rotando entre todo el resto de grupos. De nuevo, nos tememos que el Partido Popular haya encontrado un chollo, que es privilegiar a una oposición que no se le opone y a la que, por tanto, le interesa dar más visibilidad. La otra cuestión que hemos llevado a la Junta de Portavoces es la constitución de una subcomisión dependiente de Cultura para la adopción, la discusión y, en su caso, la adopción de un estatuto del artista. Era un planteamiento que habíamos recibido de muchos profesionales y de muchos colectivos de profesionales del arte y de la cultura afectados por la intermitencia y por la precariedad y que habían reclamado la configuración, la construcción de un estatuto del artista para la protección del que debería ser un sector económico pujante y competitivo en nuestro país, pero en el que, por desgracia, lo que priman son las condiciones de precariedad de la mayor parte de los profesionales del sector. Y esta propuesta ha sido aprobada. Y 2 cuestiones más de la Junta de Portavoces y el trabajo parlamentario. Una tiene que ver con manifestar nuestra preocupación y nuestra decepción porque el Partido Socialista no haya contribuido a nuestra petición de que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, comparezca en la Comisión Anticorrupción, que les quiero recordar a ustedes que para que pudiera ser aprobada y tuviera la aprobación de otros partidos tuvimos que cambiarle el nombre y llamarle Comisión de Estudio de la Calidad Democrática. En esta Comisión de Estudio de la Calidad Democrática, o Comisión Anticorrupción, nosotros habíamos solicitado la comparecencia del señor José María Aznar para explicarnos la relación con el juicio de la Gürtel, en el que algunos de los implicados estaban apuntando a las más altas instancias del Gobierno y del Partido Popular, y queríamos que nos sacara de dudas. El Partido Popular se ha opuesto, junto con Ciudadanos, arguyendo cuestiones procedimentales, y el Partido Socialista, como siempre, ha dicho que esto no tocaba. No ha sido en la mesa del Congreso, ha sido en la mesa de la Comisión, en la que el Partido Socialista ha vuelto a hacer lo mismo, y creemos que le tapa las vergüenzas, o por lo menos le sirve de coartada, al señor José María Aznar. La otra cuestión tiene que ver con el anuncio del Partido Popular
de intentar hacer presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores al anterior ministro de Interior, el señor Jorge Fernández Díaz. Nosotros no le conocíamos que tuviera un especial interés por la política exterior y no le conocíamos especial calificación en el tema. Entendemos que pueda ser un premio para los exministros, pero no entendemos en este caso cuál es la conducta que hay que premiarle a un exministro que ha sido reprobado por la inmensa mayoría de esta Cámara y que tiene una comisión de investigación abierta porque una amplia mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso consideramos que el Ministerio de Interior habría podido utilizar fondos, recursos y funcionarios públicos para hostigar o espiar a rivales políticos. No sabemos si esto ha sido así, pero este ministro ha recibido la reprobación amplísima del conjunto de la Cámara, excepto la de su partido. A pesar de eso, el Partido Popular le quiere premiar poniéndole de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es verdad que en el acuerdo entre partidos para las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, nosotros firmamos aquel acuerdo y estuvimos de acuerdo con el Partido Popular en que presidiera aquella comisión. Pero el Partido Popular nos escondió un pequeño detalle, que es que quería poner ahí a Jorge Fernández Díaz después de ser reprobado por el Parlamento. Es decir, el Parlamento le dice, te reprobamos en tu actuación política, y el Partido Popular lo intenta colocar al frente de la presidencia de la Comisión de Exteriores. Hemos hablado con el resto de fuerzas políticas, el Partido Popular y Ciudadanos. Ya digo que este es un patrón que empieza a repetirse. El Partido Popular y Ciudadanos entendemos que van a aprobar que se mantenga que Jorge Fernández Díaz sea nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El Partido Socialista tiene un día duro y se va a abstener, y nosotros estamos diciendo que vamos a llegar hasta el final para intentar evitar que Jorge Fernández Díaz sea presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, porque nos parece un insulto al Congreso y nos parece un insulto a la ciudadanía española. ¿Qué significa para nosotros llegar hasta el final? Nosotros vamos a pedir a la Comisión Anticorrupción o Comisión de Evaluación de la Calidad Democrática un informe de idoneidad sobre el candidato. Queremos que la comisión, que entendemos que está para estas cosas, nos explique si después de haber sido reprobado por el Parlamento considera que es el candidato más idóneo para ocupar esa posición. Y en todo caso, nosotros intentaremos retrasar la votación, intentaremos convencer a otros grupos de que no apuesten por Jorge Fernández Díaz, y en caso de que decidieran seguir apostando, nosotros presentaríamos un candidato alternativo, que es nuestro portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, Pablo Bustinduy. Tenemos que decir, no obstante, que como intuíamos que había más posibilidades de conseguir un candidato alternativo a Jorge Fernández Díaz si apoyábamos un candidato del Partido Socialista, le hemos ofrecido al Partido Socialista apoyarle en la Comisión de Exteriores para que ésta tuviera un presidente diferente. Le hemos ofrecido al Partido Socialista votarle y trabajar para conseguir una mayoría, que hay posibilidad de una mayoría diferente, para poner un presidente diferente al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores. El Partido Socialista nos ha dicho que no iba a presentar en ningún caso candidato suyo y que se iba a abstener, digamos, o a votar en blanco al presidente, a Jorge Fernández Díaz como presidente de la comisión, ante lo cual nosotros hemos dicho que nosotros presentamos, en última instancia, si no hubiera más remedio, presentamos candidato alternativo. La última cuestión, antes de pasar a las preguntas, es una cuestión por la que debería haber comenzado, que es lamentar y condenar, y digo bien el verbo condenar, la muerte de una anciana de 81 años en su vivienda en Reus por no tener dinero para pagar la luz y por tener que iluminar su casa con velas. Esto para nosotros no es un accidente. Los accidentes ocurren sin que nadie medie en ellos, sin que nadie tenga responsabilidad. Creemos que en esta muerte hay responsabilidades políticas. El modelo energético que en España regala primas millonarias a las empresas eléctricas, donde luego acaban enchufados en sus consejos de administración algunos políticos de los partidos políticos tradicionales, al mismo tiempo que está permitiendo que haya un 17% de pobreza energética, que le llamamos pobreza energética, pero es pobreza, de pobreza energética, es decir, de gente que no puede acceder a los suministros más básicos, es un modelo que está costando vidas. Igual que con los desahucios denunciamos que hay gente que está perdiendo la vida, igual que con la violencia machista decimos que los recortes en prevención implican muertes, igual que la precariedad, el paro o la desesperación implican muertes, la pobreza energética causa muertes. Así que nosotros queremos hoy mandar nuestras condolencias a la familia, condenar esta muerte y decir que para nosotros en modo alguno tiene que ver con un accidente, que tiene que ver con un modelo profundamente injusto que le regala miles de millones a las empresas eléctricas, al mismo tiempo que está dejando en la oscuridad a muchas familias y a muchos españoles y españolas. Y por eso queremos hacer extensible nuestra condena y al mismo tiempo manifestar nuestra voluntad de seguir trabajando para una ley que proteja la prestación de suministros básicos en todos los hogares españoles.
al mismo tiempo que reclamamos que las compañías eléctricas devuelvan los 3.500 millones de euros que le deben a las arcas públicas en concepto de costes de los CTCs, los costes de transferencia, los costes para la transferencia, para la competitividad, que entendemos que nos deben a todos los españoles y que la Abogacía General del Estado ha pedido que nos devuelvan, y a pesar de lo cual los gobiernos, el anterior Gobierno socialista y el actual Gobierno popular no les están demandando. Dicho lo cual, yo quedo a disposición de sus preguntas. Portavoz, buenos días. Yo quería preguntarle si se ha abordado en algún momento la constitución de la Comisión de Investigación de Fernández Díaz, que usted denunciaba aquí la semana pasada que todavía no había llegado al orden del día, que le parecía a usted que estaba medio paralizada, si realmente esto se ha introducido en el orden del día de hoy o cuándo se va, cómo está esa comisión de investigación. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, se ha acordado y la comisión se va a constituir. Creo que, si no estoy en un error, creo que se constituye mañana junto con el resto de comisiones que estaban pendientes. Nosotros siempre hemos defendido, por otra parte, que es una comisión que no tiene que ver con la persona, sino con las prácticas, y que, por tanto, a pesar de que Fernández Díaz haya dejado de estar al frente del Ministerio de Interior, como hay una mayoría, creo, de grupos parlamentarios y de españoles que sospechamos que ha habido malas prácticas en el Ministerio de Interior que serían contrarias al Estado de Derecho, es decir, que es posible que con los recursos y el dinero de todas y todos se haya estado hostigando o espiando a formaciones políticas de signo opuesto al del Gobierno, de signo diferente al del Gobierno, la comisión tiene toda la vigencia. Van a negociar hasta el último momento que se incluyan los dos compromisos que nos ha citado en el tema de la violencia de género. Si no se incluye, ¿ustedes qué van a votar? Gracias por la pregunta. Es un tema que están decidiendo las compañeras de Igualdad y de Feminismos, que en todo caso lo que nos han manifestado es una proposición no de ley que no incluya las violencias fuera de la pareja, las violencias machistas que sean fuera de la pareja, y una dotación presupuestaria es un brindis al sol. Nosotros, en todo caso, creemos que no hacen daño. El otro día hicimos un minuto de silencio por las 2 mujeres asesinadas en Valencia. Eso evidentemente no hace daño, pero es menos que lo necesario. Nosotros, obviamente, no nos vamos a oponer, y estamos viendo cuál sería nuestra posición. No nos vamos a oponer ni vamos a ir contra esa proposición no de ley. Lo que decimos es que es insuficiente y que necesitaría por lo menos esos 2 compromisos. Y vamos a pelear hasta el final para que los tenga, pero en ningún caso vamos a ser obstáculo, en ningún caso vamos a estar fuera de un compromiso contra la violencia machista. Eso sí, quizás seamos duros en la tribuna. Quizá en la tribuna denunciemos que a lo mejor en España hacen falta menos minutos de silencio y menos declaraciones y más fondos en el combate de la violencia contra las mujeres. Buenos días. Sí. Ayer dijo usted que asumía el reto de defender las ideas del Podemos con el que nacieron, un Podemos popular y ganador. Yo quería preguntarle qué significa eso en lo concreto, porque, entre otras cosas, un Podemos popular y ganador le ha recordado Ramón Espinar esta mañana que lo defiende todo el mundo en Podemos, ¿no? Como no iba a ser de otra forma. Y por otro lado, en lo concreto también me gustaría preguntarle si usted buscará un acuerdo para una lista conjunta con Pablo Iglesias para ese Congreso de Vistalegre II. Gracias. Gracias. Empiezo por la segunda pregunta. Podemos tiene, en realidad las mezclo, Podemos tiene grandes retos ante sí, y nosotros creemos que el principal de nuestros riesgos sería convertirnos en una fuerza política conformista. ¿Qué es una fuerza política conformista? Una fuerza política que se planta con lo que ya ha conseguido. A mí me gusta particularmente ese espíritu con el cual nosotros, tras las elecciones europeas, pese a conseguir un resultado por el que todo el mundo nos felicitaba, salimos diciendo esto no es suficiente, queremos construir una mayoría nueva para ganar nuestro país y recuperar las instituciones para la gente sencilla y para la gente trabajadora. Creo que existen varios riesgos en nuestro desarrollo como formación política y que tenemos que seguir apostando por un Podemos inconformista, que ilusione y ganador, que cuide mucho a la gente que ya confía en nosotros y que siga pensando todavía en esa gente que todavía no lo hace. Creo que el último CIS, el último barómetro del CIS, daba motivos para la responsabilidad, pero también daba motivos para la preocupación. El último CIS revelaba que incluso en un momento de crisis aguda de algunos de los partidos políticos que han sido centrales en España, Podemos le faltaba trayecto por recorrer para convertirse en una alternativa de país, para no conformarse con ser la oposición a nadie, sino para ser la alternativa al modelo injusto de país que representa el Partido Popular. Creo que nos queda trecho por recorrer y creo que tenemos que tener una discusión política
sobre cómo recorremos ese trecho, sobre cómo ampliamos nuestros márgenes, sobre cómo Podemos se amplía en lugar de estrecharse, sobre cómo Podemos sigue siendo una fuerza política culturalmente dirigente, lo he explicado en otras ocasiones, incluso antes de estar en el Gobierno. Creo que esa va a ser la discusión de ideas fundamental en un momento necesario de parar y mirar cómo queremos seguir hacia adelante, que va a ser esa segunda Asamblea Ciudadana de Podemos. Y hemos insistido, creo, todos mucho, creo que lo hizo ayer también Pablo Echenique, hemos insistido todos mucho en decir que esa discusión tiene más que ver con qué dirección va a tomar Podemos y no con qué dirección de personas va a tener. Y, por tanto, que lo que tenemos ante nosotros fundamentalmente es un debate de ideas. Y yo dije que yo voy a estar en la misma posición que he estado desde el minuto cero de Podemos, defendiendo los mismos postulados que creo que pueden construir una mayoría nueva y construir un Podemos ganador. Los postulados de un Podemos popular, de un Podemos patriótico, de un Podemos feminista, de un Podemos plurinacional y de un Podemos transversal. Y, por tanto, que ese es mi compromiso, que creo que son las mejores ideas y que las voy a defender. Con respecto a qué encaje orgánico tenga eso, todos estamos de acuerdo en que lo fundamental es hacer el trayecto juntos y que nos necesitamos todos. Y todos estamos de acuerdo en que la discusión tiene que ser una discusión de proyectos, de ideas y no tanto una discusión de personas. Y, por tanto, no hemos entrado en eso. Pero ya digo que las palabras que decía ayer Pablo Echenique, que creo que han dicho más portavoces en estos días, son palabras que también hago mías. La discusión que tenemos que tener es una discusión de rumbo político y de ideas. Y está bien que se confronten ideas, está bien que se confronten proyectos y está bien que así decidamos cuál puede ser el rumbo ganador. Yo quería preguntarle, al hilo de esta pregunta relacionada con el futuro de Podemos, ¿cómo encaja en este discurso que usted tiene de unidad y de trayecto compartido y juntos que Teresa Rodríguez acabe de anunciar que la constitución de Podemos Andalucía como organización autónoma? Creo que ha dicho federal, si no me equivoco. Confederal. Creo que ha dicho confederal. Sobre esto, en primer lugar, tendrá que pronunciarse la dirección estatal de Podemos, pero, en segundo lugar, yo creo que Teresa está apuntando una cuestión que va a ser una discusión importante en la segunda Asamblea Ciudadana, que es qué modelo territorial. Nosotros, si hemos nacido diciendo que la única solución al problema territorial en nuestro país es el reconocimiento y la articulación de la plurinacionalidad, pero aquí ya le digo mi opinión personal, tenemos que ir adoptando un modelo organizativo que vaya siendo más federal o confederal y, por tanto, tenemos que caminar hacia la descentralización. Esto es un debate político y es un debate de ideas. A Andalucía le corresponderá y a la dirección andaluza le corresponderá tomar sus decisiones. La dirección estatal tendrá que pronunciarse sobre ellas y, en cualquier caso, creo que la cuestión de la descentralización va a ser una cuestión nuclear en la discusión de esa segunda Asamblea Ciudadana. Sí, sobre la Comisión de Exteriores, quería preguntarles si han hablado de sus planes. Ha dicho antes con el PSOE, pero ¿qué les han dicho exactamente? ¿Cómo ha justificado, digamos, el señor Hernando, no sé si habló con usted, su decisión? Porque aquí antes nos ha dicho que votará en contra, por ejemplo, de Pablo Agustín-Duy si finalmente llegan a presentarle. Y, en segundo lugar, lo acaba de apuntar ahora en su respuesta, quería saber más concretamente si Podemos camina, digamos, hacia la discusión precongresual, hacia un debate sobre su federalización, si es posible que de este Vista Alegre 2 salga un Podemos federal, digamos, con federaciones en cada comunidad. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, el Partido Socialista aduce que tienen un acuerdo, que tenemos todos un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios para las presidencias, para establecer las presidencias y las vicepresidencias, digamos, para las mesas de cada comisión. Es cierto que tenemos un acuerdo, pero lo cierto es que en ese acuerdo en ningún momento figuró que, después de que al ministro le reprobara casi toda la Cámara, excepto su propio grupo, el Partido Popular le quería premiar poniéndole al frente de Exteriores. Y, por tanto, el Partido Socialista lo que nos dice es que no va a quebrar ese acuerdo y que lo más lejos que puede llegar es a una abstención. Y nosotros le hemos recordado, digamos, en este caso yo, le he recordado que, con sus números y el resto de grupos que estaban de acuerdo, puede haber un presidente alternativo en la Comisión de Exteriores. Es más, que no estábamos en modo alguno librando una pelea de tipo partidista, que no estábamos intentando conseguir nosotros por un atajo una presidencia más de comisión, que nosotros estábamos dispuestos a dársela a cambio de que no la tuviera el señor Fernández Díaz y que tuviéramos un presidente de la Comisión de Exteriores que tuviera algo que ver con la política exterior o que hubiera trabajado en ello, y, segundo, que no estuviera reprobado por el Congreso. Y el Partido Socialista nos ha dicho que no puede llegar más lejos que lo que va a llegar con la abstención, que en ningún caso presentaría candidato y que tampoco votaría un candidato nuestro.
como ha sucedido con la petición de comparecencia del ministro de Interior en el Pleno, como ha sucedido con la comisión de los centros de internamiento para extranjeros, como ha venido sucediendo con las preguntas al Gobierno, como ha sucedido en lo que llevamos de legislatura, el Partido Socialista, como ha sucedido con la petición de comparecencia de José María Aznar en la Comisión Anticorrupción, cuando llega la hora de la verdad, el Partido Socialista a menudo se abstiene y aduce cuestiones o trabas procedimentales, pero está teniendo muchos problemas con el procedimiento porque hace siempre lo mismo en cuestiones diferentes y, por tanto, nosotros no estamos en absoluto conformes y hemos dicho que vamos a ser coherentes. Preferiríamos otro presidente de comisión. Si el Partido Socialista no apoya y, por tanto, no da los números, nosotros, en todo caso, intentaremos retrasar la votación y, en última instancia, nosotros presentamos candidato propio y que cada grupo después se retrate y elija si deja que sea Fernández Díaz o si acepta votar a otro candidato. Con respecto a la cuestión de la federalización, distingo lo que, digamos, si esto fuera posible, distingo mi respuesta como secretario político de mi respuesta como Íñigo Errejón. Me intento desdoblar. Como secretario político digo que no me cabe la menor duda de que esta va a ser una de las cuestiones centrales en la discusión, no solo de nuestro modelo organizativo, sino de nuestro modelo de país. Soy de quienes piensan que las organizaciones políticas se tienen que organizar de forma parecida a como quieren organizar el país, para demostrar que las cosas son posibles. Por ejemplo, igual que nosotros queríamos, para demostrar que no era bueno y que se podía hacer campañas electorales sin que los bancos financiaran a los partidos, comenzamos a hacerlo. De la misma manera, si creemos en otro modelo territorial y en otro modelo de Estado, creo que esa va a ser una discusión central y que la discusión sobre la federalización o confederalización en algunos casos va a ser central. En mi opinión personal, creo que esa discusión es bueno que se dé y que hay que avanzar hacia una mayor descentralización. Pero eso es mi opinión personal. En tanto que, digamos, secretario político, no me cabe la menor duda que ese va a ser un tema central de nuestras discusiones políticas. Hola, buenas tardes. Quería saber si puede confirmar que los 67 diputados de Unidos Podemos van a estar en la apertura solemne de las Cortes. No sé si había dudas con la presencia de los diputados de Izquierda Unida. Bueno, quería saber si van a estar todos. Y respecto a Madrid y a las primarias de Madrid, parte de la resaca ha quedado que se podría sustituir al portavoz en la Asamblea de Madrid. Quería saber si usted cree que debe continuar en el cargo, ejerciendo el cargo de portavoz, o si debería dar un paso atrás, como se ha insinuado, por el hecho de haber perdido su lista. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, sí, todos los diputados de nuestro grupo confederal van a estar en su escaño, pero no vamos a acudir al resto de recepciones protocolarias, ni al desfile, ni a la recepción en las escaleras. Nosotros vamos a estar en nuestro puesto de trabajo. Creo que se lo explicaba aquí el pasado martes. Si algunos de nuestros portavoces van a la zarzuela cuando hay rondas de contactos, razón de más para estar en su puesto de trabajo, que es para el que le han elegido los españoles. A nosotros sí. Y, por tanto, nosotros vamos a estar en nuestros escaños durante toda la sesión, todos nuestros diputados. Con respecto a las cuestiones de Madrid, yo creo que Podemos va avanzando, y así lo demuestra la gente cuando se pronuncia en sus votos hacia formas más integradoras y más plurales. En general, todo lo que sea avanzar hacia formas o hacia encajes más integradores y más plurales, a mí me parece mejor y más recomendable, pero en todo caso me permitirán que aquí mantenga la misma posición que he mantenido desde el principio en todo lo que tiene que ver con los procesos autonómicos. Soy el secretario político de la organización estatal y, por lo tanto, no me corresponde pronunciarme sobre las cuestiones que tomen o sobre las decisiones que tomen las diferentes direcciones autonómicas. Sí, hola. Cuando habla volviendo al Vista Alegre 2, cuando habla de que la discusión sea de proyectos, de ideas, ¿sería partidario de que esa discusión de proyectos y de ideas, como ha reconocido muchas veces que dentro del partido hay matices, se dirimieran antes de Vista Alegre para que no se visualizara en Vista Alegre que hay dos Podemos? Gracias. Gracias por la pregunta. Con respecto a los plazos, los tiempos y las formas en las que se desarrolle nuestra segunda Asamblea Ciudadana, eso lo tiene que decidir el Consejo Ciudadano y, por tanto, esa no es una decisión, digamos, que nos corresponda a los portavoces. Eso es una cosa que decide el Consejo Ciudadano, que tendrá que decidir los plazos, los ritmos y también en qué orden se discute cada cosa. Y, por tanto, esa posibilidad que usted apunta no es una posibilidad en modo alguno a ser descartada. Y sí, con respecto a la cuestión política, soy partidario de que la discusión política se pueda tener separada, no sé si en el tiempo, pero desde luego en la forma, digamos,
organizativa se pueda tener separada y paralela a la discusión de quiénes se ponen al frente. Creo que tenemos capacidad en lo fundamental de construir un acuerdo sobre qué rumbo es el rumbo del Podemos ganador, del Podemos que ensancha sus fronteras y no que las estrecha, y creo que esa discusión se tiene que dar antes. Se está dando ya, en realidad. Nosotros tenemos siempre todas nuestras discusiones en público y puede tener después diferentes traslaciones organizativas. Pero no me parece que el extremo que usted apunta sea un extremo en modo alguno a descartar. Eso podría darse. Cuando yo ayer hacía esas declaraciones, yo decía que me comprometo a defender las mismas ideas que creo que están en nuestro nacimiento, que nos han traído hasta aquí y que son las que creo pueden contribuir a construir una mayoría nueva para recuperar el Gobierno, para que esté al servicio de la mayoría de los españoles y no de una pequeña minoría privilegiada. Y que, por tanto, yo, las mismas ideas que ustedes me han oído defender, serán las que siga defendiendo. Sí, gracias, portavoz. Volviendo sobre el tema de la Comisión de Exteriores, ¿por qué cree usted, más allá del acuerdo suscrito, que el Partido Socialista no quiere romperlo? ¿Qué represalias a nivel parlamentario puede tener entre los grupos que les den apoyo a su candidato, que ustedes les den apoyo a uno suyo? Y si cree que con estas acciones el PSOE alimenta el discurso de Podemos de que ustedes son, entre comillas, la oposición real. Gracias. Gracias. Me cuesta un poco especular sobre cuáles sean las razones del Partido Socialista. Creo que en general está habiendo un pacto de oposición, y es decir, mucho, oposición amable, por la cual el Gobierno premia al segundo partido, porque el segundo partido siempre que hace falta le saca las castañas del fuego. Le premia en las preguntas, le premia en los repartos, le premia en las iniciativas, a cambio de que no sea demasiado duro. Yo no sé si esto está hablado, yo no sé si esto es un acuerdo o esto es una reacción natural, un tipo de dinámica política que se está dando. Pero sí que es verdad que creo que fue ayer o antes de ayer supongo que era lunes, escuché al presidente del Gobierno, al señor Mariano Rajoy, decir que a los gobiernos tienen que dejársele gobernar y decir que si no se aprueban los presupuestos este Gobierno no puede gobernar y que, por tanto, necesita que se aprueben los presupuestos o volvió a enseñar la patita de las elecciones. Me temo que el Partido Popular y el Gobierno utilicen este chantaje más veces contra el Partido Socialista y, por tanto, cada vez que llegue la ocasión, le amenacen con la posibilidad de nuevas elecciones para conseguir así que se apruebe todo lo que quieren. Si esto fuera así, el Partido Popular habría encontrado un chollo de oposición, que es oposición formal, pero que nunca dice que no, o por lo menos nunca dice que no en las cuestiones importantes. Le pongo un ejemplo. Tenemos todavía paradas, y de hecho lo hemos recurrido, estamos a la espera de un informe, tenemos todavía detenidas algunas iniciativas de ley tramitadas por diferentes grupos parlamentarios que el Gobierno ha vetado porque dice que van contra la previsión de ingresos y de gastos, por tanto, en los presupuestos generales del Estado. Todavía no hemos oído al Partido Socialista pronunciarse al respecto, porque esto es extraordinariamente grave. Aquí no solo se está dirimiendo cuál es la relación de ingresos y de gastos, sino cuál es la relación del Gobierno con el Parlamento y, por tanto, si le vamos a regalar al Gobierno la potestad de tener las manos libres para hacer lo que quiere, incluso vetando cosas para las cuales hay mayoría en este Parlamento. Y, por tanto, ahí manifestamos, por una parte, nuestra preocupación y, por otra parte, con respecto a la segunda pregunta, más allá de que alimente o no, creo que es un hecho lamentable. Es decir, yo preferiría que no se alimentara ese discurso en modo alguno y que, por ejemplo, no tuviéramos a Fernández Díaz al frente de la Comisión de Exteriores, o que no se alimentara ese discurso en modo alguno y que fuéramos capaces de obligar al Gobierno a que no vete iniciativas que dice que van contra sus previsiones de ingresos y de gastos. Yo preferiría claramente que tuviéramos la posibilidad de que una mayoría parlamentaria diferente obligara al Gobierno a corregir cosas que está haciendo mal. Por eso ofrecemos nuestra mano. Cuando en la Comisión de Exteriores le ofrecemos al Partido Socialista que el presidente sea de entre sus filas, lo estamos haciendo porque creemos que es mejor solución que sea Fernández Díaz. Ahora, si no lo acepta, pues es verdad que lo denunciamos y que decimos que, por desgracia, por su postura, Fernández Díaz, el que es sospechoso de espiar partidos políticos en nuestro país con dinero de todos los españoles, puede acabar presidiendo una comisión parlamentaria. Ojalá este no sea un patrón que se repita. Nosotros, en todo caso, ya digo, creo que hay que mirar menos a otras formaciones políticas y marcar más nuestro rumbo de relación con el Gobierno y de oposición al Gobierno, y que después a los demás se retraten por sus hechos. Sí, creo que tengo que ir medio acabando, más o menos. Buenas tardes. Hoy he hecho una introducción muy larga, perdón. ¿Nos podría comentar qué tal le fue la reunión el pasado jueves con la vicepresidenta del Gobierno y si se han emplazado a otra
ya que a ustedes también les influye el presupuesto en algunas comunidades donde figura con el PSOE. Gracias. Gracias por la pregunta. Bien, fue una reunión larga, fue una reunión de mucha conversación, fue una reunión muy interesante. Como se pueden imaginar, nuestras posiciones no son exactamente muy cercanas y, por tanto, teníamos puntos de desacuerdo en política económica, en política territorial, puntos de desacuerdo fundamentales. De gran desacuerdo, de gran distancia. Sin embargo, como es natural, en la medida en que la vicepresidenta se encarga de la relación del Gobierno con las Cortes y que yo soy portavoz de mi grupo, tuvimos una reunión cordial, larga, de buen contenido político, en la que estuvimos discutiendo cuál era la agenda legislativa del Gobierno y cuál era nuestra agenda legislativa, en qué puntos se tocaban y en cuáles los más diferían, y quedamos en que íbamos a seguir manteniendo la misma relación que hasta ahora y que íbamos a seguir manteniendo, digamos, un canal abierto de comunicación para las iniciativas del Gobierno y para las nuestras. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos luego en el Pleno. Hasta luego.